Si yo hubiera disparado, el pasillo se tendría que haber llenado de gente, gritos, alumnos corriendo, algo. Y no pasó absolutamente nada. El cheque con el que su esposa le pagó a Tania para que arreglara la muerte de mi padre. Martín tiene que saber que no va a ser padre. No. Lo vas a pagar, Valeria. Esa muchacha tiene muchas pruebas en tu contra y yo no te voy a defender. Necesitaban un testigo, pues aquí estoy. Ese tipo se tardó 20 años en decir la verdad. Exigimos su inmediata liberación por los crímenes actuales que se le imputan, señor. Has sabido vivir muy bien de mi dinero, aprovechadora. Entonces, usted reitera que adulteró las pruebas. Lo reitero. Adulteré las pruebas. Sabía que estabas de vuelta cuando todo comenzó a salir mal. Sentí que estabas rondando. También es un placer verte. ¿No me ofreces nada de tomar? Sabes muy bien que te ofrezco todo cuanto puedas desear, pero lejos de aquí. Pues lo siento mucho, porque esta vez no tengo el más mínimo apuro en irme de Manhattan. Es más, no me voy a ir hasta que tú y yo arreglemos algunas cuentas pendientes. ¿Cuentas pendientes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué viniste? ¿Te tengo que dar explicaciones? Me tienes miedo, ¿verdad? Haces bien porque a mí me tienes muy decepcionada. ¿Me vas a decir o no a qué viniste? Quiero confirmar una cosa muy seria. Supe que tú mandaste matar a Antonia Villarroel y a mi papá. ¿Te volviste loca? Tengo pruebas de que contrataste a una enfermera para que se encargara de ellos. ¿Y a ti qué te importa lo que hago y dejo de hacer? Me importa. Y mejor respóndeme si no quieres que la cosa se ponga peor. Olía los problemas. Olía los problemas y pensé que habías vuelto. Respóndeme lo que te pregunté. Además de asesina, eres idiota. ¿Cómo se te ocurre entregar un cheque con tu firma a cambio de un trabajo sucio? Buenas tardes. Perdón, ¿nos conocemos? No. No, esta muchacha ya se iba. Bueno, querida, nos estamos viendo. Federico Samaniego, mucho gusto. Soy Alicia, la hija de Ramón Farías, el profesor de su hija Eva. ¿Lo recuerda? ¿No encuentran nada extraño en esa imagen? ¿Nada les parece curioso? No entiendo qué te entusiasma tanto, Martín. A ver, Martín, disparaste a cámara. A ver, ¿vieron las imágenes de la masacre de Columbine, la de Brasil? ¿O lo que pasó en el cine? ¿Sí la vieron? Bueno, sí, ¿y eso qué? Tomás, tú sabes perfectamente el ruido que produce un arma cuando la disparas. Cuando se escucha un disparo, suenan las alarmas, sobre todo en un colegio. La gente grita, corre, todo es una locura. Por lo menos un profesor tendría que haberse asomado por la puerta, ¿no creen? Disculpa, Martín, pero sigo sin entender. A ver, no, espera. Continúa. Si yo hubiera disparado, el pasillo se tendría que haber llenado de gente, gritos, alumnos corriendo, algo. Y no pasó absolutamente nada. Por favor, miren de nuevo, ponlo de nuevo. ¿Ves? ¿Entienden ahora? Disparo a cámara y no pasa nada. Creo que tiene razón. Un día normal, cientos de alumnos, nadie sale a mirar ni a correr. Yo no disparé. Yo solo hice la mímica del disparo, pero no disparé. Ellos cortaron la imagen para poder echarme la culpa. ¿No les llama la atención lo que sucedió después? Por eso no tenía pólvora en las manos. Yo no disparé el arma, ni siquiera a la cámara.
No entiendo por qué te tienes que meter en mi vida. Porque soy tu madre y te adoro, hija. Aunque tú no me perdones, yo te amo incondicionalmente. Entonces ayúdame. Ese hombre tiene que saber la verdad. Yo lo amo. Eso no es lo que demuestras mintiéndole. Y si no te comportas como una mujer adulta, yo voy a tener que... No, mamá, por favor, no. ¿Mamá? ¿Me dijiste mamá? No. No lo sé, pero tú no le puedes decir a Martín nada. Especialmente ahora que quizás logre salir de prisión. Hija, es la primera vez que me dices mamá. Visto que te emociona tanto que te llame mamá, entonces compórtate como tal y no me traiciones. Ese hombre está ilusionado con ser padre. ¿Hasta cuándo vas a sostener esta mentira? Hasta que logre embarazarme de verdad. Este bebé hace que Martín quiera seguir luchando pese a todo lo que vivió. Te lo suplico. Apóyame con esta mentirita, ¿sí? Demuéstrame tu cariño y no me traiciones. Adela, ¿le puedes traer un café a la señorita y un vaso de agua? ¿Y tú, Valeria? Nada, gracias. Y un café para mí, por favor. Sí, señor. Yo no sabía que Ramón Farías había tenido hijos. ¿Entonces usted sí conoció a mi padre? Por supuesto. Era un hombre muy amable. ¿Sabe? Yo me preocupaba mucho por la educación de mi hija. Hablas como si yo no me hubiera ocupado. Estoy hablando de mí. ¿Quiere tomar asiento? Yo iba mucho a la escuela, me preocupaba de cómo iba la niña. Inclusive era parte del grupo de padres de familia. Evita quería mucho a su papá. Era su profesor favorito. ¿Cómo se acuerda de eso después de tantos años, señor? Bueno, porque yo quería mucho a mi niña, era todo para mí. Usted debe estar muy triste por lo que le pasó a su papá. No se lo merecía. Su hija tampoco. Fue horrible todo. La verdad es que debe estar todavía muy afectada por la muerte, ¿no?, de su padre. Sí. Sobre todo ahora que descubrí que la mataron. Pues a mí me sigue pareciendo muy sospechoso que Marcos Alvarado haya sido el asesino de esos muchachos. Porque él ni siquiera fue compañero de Eva en la escuela. Inclusive era más chico. A mi padre no le disparó Marcos Alvarado. A mi padre le disparó Ezequiel Alvarado. Y lo terminó de matar su esposa. ¿Qué? Ay, por favor, Alicia. Yo le mostré las pruebas que tengo para meterla a la cárcel. Fue ella quien contrató a una enfermera para terminar con él. Y con Antonia Villarroel. ¿Te volviste loca? ¿Pero cómo se te ocurre decir tanta estupidez? Pídele a los guardias que sacan a esta loca. ¿Esto qué es? El cheque con el que su esposa le pagó a Tania para que arreglara la muerte de mi padre. El cheque que la policía va a ver cuando yo denuncie a su esposa. ¿Y qué dices si te secuestro y nos vamos a un lugar lejano para nunca volver? Sería lindo, pero no podemos escapar de la realidad. Nos seguiría donde fuéramos. Y mañana tengo que ir a defender a mi hermano ante la justicia. ¿Y qué tendría que hacer para que te sientas libre de todo el peso del pasado? Tendrías que ir a testiguar a favor de Martín. Sacarlo de esa cárcel donde tu familia lo metió. Pídeme algo que pueda hacer. Cuando tu hermano me secuestró y me apuntó con el arma en la cabeza, eliminó toda posibilidad de reconciliación. Sí, pero tú tampoco fuiste bueno con él. Lo mortificaste de niño y de adulto, Luciano. Lo siento, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Entre tu hermano y yo han sido muchos años de odio.
despierta, ven. Ven, tengo algo que contarte, ven. ¿Qué pasó? Lo que te dije sirvió. Mi abogada mandó a analizar la cinta y quizás finalmente puedo probar que yo no los maté. Martín, me alegro mucho. Y tú también vas a salir. Al parecer tu caso también está bastante adelantado. ¿Entiendes lo que eso significa? Las cartas que supuestamente Marcos escribió, el responsable cuenta cosas que fue descubriendo después del asesinato. Y quizás hay muchas más cosas que descubrir entre líneas. Pero a Marcos no le hicieron electroshocks. Él decía no recordar nada, pero mira, quien sea que haya escrito esas cartas, sea Marcos o cualquier otra persona, decía claramente que yo no disparé el arma. Martín, no sabes lo feliz que me hace saber que por fin vas a poder gritar que eres inocente y salir de aquí. Alex, gracias por todo. Yo sin ti no hubiera podido. No, Martín, no hay nada que agradecer. Tú siempre has sido mi amigo. Por fin voy a salir de aquí. Por fin voy a tener una vida normal. No veo la hora de abrazar a Alicia. ¿Y Caterina? Ella es solo la madre de mi hijo. Yo la voy a acompañar en todo lo que pueda, pero jamás estuve enamorado de ella. Pues entonces no dejes que Alicia se vaya de tu lado. Ahora que las muertes se acabaron, tienes que vivir los próximos años con la mujer que amas. No sabes la cara que tenía esa mujer. Estaba aterrada. La tenemos acorralada. Muy buen mozo tu novio. Quizás cuando esa mujer vaya presa, pues tú y él van a poder ser felices. Laura, ¿no te importa lo que te estoy contando? Sí, sí me importa, pero... Ay, no me siento bien. Mi hijo se suicidó. Mi niña creció sola. Los dejé sin madre y pagaron las consecuencias. Porque Luciano tampoco tiene una buena vida. Bueno, sí, perdona, pero no entiendo a qué viene justo ahora eso. Sé que tendría que estar feliz de que Valeria vaya presa. Pero si mis hijos no son felices, lo demás no importa. Bueno, entiendo el dolor que sientes por Marcos y también por Luciano. Pero ¿por qué hablas así de Caterina? Ella muy pronto va a ser mamá y debe estar muy ilusionada. No me digas nada. Ella está mintiendo, ¿verdad? No está embarazada. ¿De dónde sacas eso tú? Soy enfermera. Dime la verdad, Laura. Caterina está fingiendo su embarazo, ¿verdad? Sí. Mi hija le mintió a Martín sin ninguna compasión.